Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Les saludo con mucho cariño. Esta noche, 30 de septiembre de 2020. Y recordarles, hermanos, que nuestras vidas, que nuestra familia está en las manos de Dios, que nuestra esperanza está en Él, que nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. De pronto nos desesperamos por alguna situación, pero recordemos que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él nos ama, que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él está con nosotros y que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que nada nos puede separar del amor de Dios. Que estamos en las mejores manos, en las manos de nuestro Dios. Bendiciones, les amo. Los miércoles de este mes de septiembre estamos meditando sobre 5 bendiciones del jubileo, basándonos en los capítulos 5 y 6 del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es el evangelio que mejor nos habla del año de jubileo o del año agradable del Señor. Estamos meditando cada miércoles sobre una de esas bendiciones del jubileo. En la primera ocasión meditamos sobre libres de las ocupaciones. Después de esto fue libres del pecado. El tercer miércoles nos ocupamos de libres de la parálisis y hace 8 días el tema fue libres del menosprecio. Les invito para que en esta noche meditemos juntos con el tema libres de la religiosidad. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias por esta nueva oportunidad que nos das, gracias Señor por tu decisión de bendecirnos y por mostrarnos en tu palabra la manera como podemos acceder a tu bendición, cómo podemos disfrutar plenamente de tus bendiciones. Ayúdenos Señor, guíanos por tu Espíritu, no solamente para entender tu palabra, sino para ponerla en práctica con perseverancia. Ese tiempo lo ponemos delante de ti, Señor, nuestro corazón está abierto para recibir todo tu consejo. Guíanos, Señor, por tu Espíritu, a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 6. En Lucas capítulo 6, inicialmente miremos los versículos número 1 al 5. Lucas capítulo 6, verso 1 al 5 dice: Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿Ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Vamos a mirar con detalle estos versículos que acabo de leer. Dice que en un día de reposo el Señor pasó por los sembrados. Él no iba solo, iba con los discípulos. El Señor Jesús pasaba por los sembrados, nos dice aquí Lucas. No es corriente, no era normal que pasara por los sembrados justo un día de reposo. Y el hecho que Lucas lo esté mencionando de esta manera nos da a entender que Jesús estaba haciendo esto a propósito. Jesús estaba haciendo esto a propósito. Él pasaba por los sembrados y lo hacía a propósito en un día de reposo.
Sus discípulos tenían hambre. Aquí el relato no nos muestra eso, pero los evangelios paralelos, cuando tratan el asunto, nos dicen que ellos tuvieron hambre. Un poco más adelante nos damos cuenta que la cuestión era una cuestión de hambre de los discípulos. Ellos tenían hambre y Jesús, a propósito, en un día de reposo, pasa por los sembrados. Entonces dice el versículo número 1, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Versículo número 2, algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? No era lícito que hicieran eso, no era lícito hacer ningún tipo de trabajo. Vamos a mirar un poquito acerca del día de reposo, pero por el momento miremos cómo esos fariseos están ahí pendientes de lo que hacía el Señor Jesús para criticarlo, para censurarlo, para encontrar ocasión de acusación. Lo tremendo es que ellos están diciendo por qué hace lo que no es lícito. Mire los discípulos lo que están haciendo. Mire usted qué hace aquí en los sembrados en un día de reposo. Pero ellos mismos, los fariseos, que están diciendo que no es lícito, ellos mismos están también en los sembrados en un día de reposo. Así que ellos están apegando a la ley, pero no están cumpliendo la misma ley. Dice en el versículo número 3, respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído. El Señor les habla acerca de lo que está escrito en la palabra de Dios. Ellos son fariseos. Es una secta muy estricta en la religión judía, estricta en conocer la palabra de Dios, estricta en conocer el Antiguo Testamento, pero el Señor los desafía en el verso 3 diciéndoles, ni aún esto habéis leído lo que hizo David. El Señor Jesús les está citando lo que nos muestra la palabra de Dios en primer libro de Samuel capítulo 21. Solamente lo menciono para que lo tengamos de referencia y los que quieren lo pueden leer en otra ocasión. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Ahí se relata cómo el rey David, con algunos de sus seguidores, estaba huyendo del rey Saúl. Había un problema, no vamos a ahondar en el asunto. El Señor había desechado del reino al rey Saúl y en lugar de él iba a colocar a David. Eso ocasiona un conflicto, por supuesto, y en ese momento David estaba huyendo del rey Saúl. El punto es que llega con hambre aquí a la casa de Dios y lo atiende un sacerdote. Ese sacerdote no sabía que había problemas de David con el rey Saúl y lo atiende. Le dice, no tengo comida que darles. Ellos venían con mucha hambre. David les pidió que por favor les diera algo de pan. Y el único pan que tenía ese sacerdote eran los panes que se usaban para el culto, eran los panes de la proposición, los panes que se presentaban delante de Dios, los panes que se usaban para el servicio sacerdotal. Solamente los sacerdotes eran los que podían comer de este pan, eran los panes que se presentaban en adoración a Dios. De tal manera que el sacerdote le dice, lo único que tengo es este tipo de pan, el pan consagrado. No tengo pan común, no tengo pan ordinario, solamente este pan consagrado. David le dijo, no, pues danos aunque sea de ese. Y este hombre, este sacerdote, hizo eso, le dio ese pan a David y a sus seguidores. El Señor Jesús le está contestando aquí a los fariseos, aquí en el verso 3 le está diciendo eso. Mire que esto hicieron, versículo número 3 y versículo número 4. No era lícito, pero David lo hizo. Y no solamente David y sus seguidores. Y no era algo indebido porque David fue considerado el rey. Ya en este momento, en esta etapa, en este instante, cuando está sucediendo esto, muchos lo consideran el verdadero rey de Israel. Y era un gran líder para el pueblo. Así que él no fue acusado de hacer algo indebido. Cuando el rey David aparece en el escenario en Israel para liderar el pueblo, para ser el rey de Israel, está sucediéndose un cambio de dispensación, un cambio de gobierno, porque antes era el sacerdocio el que tenía la última palabra. El sacerdocio era el que decía cómo eran las cosas y todos los demás líderes tenían que atender lo que dijera el sacerdocio. Ahora que está el rey David, cambian las cosas. Ahora son los reyes los que tienen la autoridad y los mismos sacerdotes se tienen que sujetar a los reyes.
Así que David no hizo algo indebido. David como rey podía hacer eso. Esos panes no son, no es lícito comer de esos panes, pero es el rey. Lo necesita el rey y lo necesita para él y para sus seguidores. Así que no fueron inculpados de hacer algo indebido. El rey era el que mandaba, era el que decía cómo se hacían las cosas. Ahora el Señor les está contestando esto y los deja a ellos en evidencia de que no conocían a profundidad la palabra de Dios. Ellos se quedaron callados, ellos no tuvieron argumento en contra de lo que estaba diciéndoles el Señor Jesús, porque el Señor Jesús estaba contestando con la palabra. Muchas veces nos puede suceder eso, te puede suceder que alguien te está criticando, alguien te está haciendo preguntas, no para aprender, sino para tratar de que caigas en algún error. Te puedes curar en salud, nos podemos curar en salud fácilmente. ¿Cómo? Hablando solamente lo que diga la palabra de Dios. Todas las cosas que tú digas tienes que estar apoyadas en la palabra de Dios. Por eso es tan importante meditar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, ojalá memorizar la palabra de Dios. Claro, lo más importante es poner en práctica la palabra de Dios. Pero en el momento que te cuestionen, que te hagan preguntas, debes contestar de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús no era tenido como un docto, como un conocedor de la palabra de Dios, como una persona ilustrada, como una persona preparada académicamente y menos en Biblia. Sin embargo, el Señor les contesta con la Biblia. El Señor está mostrando, está evidenciando que conoce a profundidad la palabra de Dios y eso los dejó a ellos completamente callados. Ellos no tuvieron una palabra para objetar lo que el Señor les estaba diciendo. En Juan capítulo 7, verso 15, quiero leerles ese versículo porque es el panorama general que reinaba. Dice Juan 7:15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ese es el Señor Jesús. Conocía muy bien la palabra de Dios y por eso los desafió de esta manera. Los dejó en entredicho. Todos se dieron cuenta que ellos no conocían a profundidad la palabra de Dios. Cuando las personas no conocen la palabra de Dios a profundidad, entonces cogen unos textos nomás y se apoyan en esos textos y no miran la totalidad de la palabra de Dios. Es muy importante tener en cuenta que ninguna parte de la Biblia es de inspiración particular o privada, sino que todo hay una armonía, todo tiene una armonía. Em, lo que dice uno se corrobora con lo que dice otro. Lo que hay en el Nuevo Testamento se corrobora con lo que hay en el Antiguo Testamento. Es una perfecta unidad. No es un sector, una parte de la Biblia lo que tiene toda la verdad, sino que la suma de la palabra es la verdad. Ellos no pudieron objetar lo que el Señor dijo porque el Señor está hablando con conocimiento de la palabra de Dios. Y no solamente esto, sino que el Señor les está dando a entender, así como lo hizo David con sus seguidores, ahora yo lo estoy haciendo con mis seguidores. Así como el rey David tomó este pan de una manera indebida según la ley levítica, según los mandamientos, no debía haber cogido este pan, ni él ni sus seguidores, sino que eso era reservado para los sacerdotes, pero David no fue inculpado de nada, ni los seguidores. Asimismo, el Señor Jesús está con sus discípulos y los discípulos están tomando esas espigas el día de reposo, están comiendo el día de reposo, están por los sembrados, cogiendo espigas y comiendo el día de reposo, lo cual no es adecuado según la ley levítica, pero Jesús no debe ser culpado porque Él es el rey. Es una manera frontal, es una manera vertical, decidida como Jesús se está mostrando delante de los fariseos, delante de estos religiosos, como el rey. Y ni él ni sus seguidores debían ser inculpados absolutamente de nada. Dice el versículo número 5, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y quiero que nos detengamos un poquito aquí en este verso número 5. Habla del día de reposo. Y dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así como David era el rey y pudo hacer lo que hizo y no fue inculpado, ahora es el Señor Jesús el que lo puede hacer. Porque el Señor Jesús es aún, dice, el Hijo del Hombre es Señor
aún del día de reposo. Esa expresión aún del día de reposo quiere decir que es Señor absolutamente de todo. El Señor de Jesús es Señor de todo. El Hijo del Hombre es Señor de todo, aún del día de reposo. El día de reposo no está por encima del Señor. El Señor está por encima del día de reposo. Eso se los está diciendo Jesús abiertamente. Es una declaración abierta, no solamente para que sus discípulos se dieran cuenta, sino los mismos religiosos, los mismos fariseos y la gente que estuviera cerca pudiera escuchar estas palabras del Señor Jesús. Vamos a mirar un poco en el Antiguo Testamento de qué se trata esto del día de reposo. Solamente un sondeo, solamente una miradita rápida a unos versículos. Vamos por favor a Éxodo capítulo 20. El segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11. Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11 dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es una lectura de los mandamientos, lo que estamos haciendo aquí. Versículo número 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El énfasis que nos muestra el libro de Éxodo, capítulo 20, acerca del día de reposo es relacionado con la creación, cómo el Señor creó todas las cosas, y dice que, versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas. En 6 días. ¿Y qué hizo el séptimo día? El séptimo día reposó. Por tanto, el Señor bendijo ese día, el día séptimo. Recordemos que el sexto día fue la creación del hombre. El Señor creó las cosas, creó todas las cosas. El sexto día creó al hombre. El día siguiente, es decir, el día séptimo, fue el día de reposo. Ese día el Señor contempló todo lo que había hecho y reposó de toda la obra. Quiero que notemos que el Señor no reposó solo, sino que primero creó al hombre para luego sí reposar. Esto nos muestra que el propósito que Dios tiene con el reposo, con el día de reposo, el sentido del día de reposo, es que Dios y el hombre juntos son los que reposan. El día de reposo no solamente es un día de reposo para Dios, sino que es un día de reposo también para el hombre. Por eso el Señor lo está mostrando aquí como uno de los mandamientos y debemos acatar ese mandamiento. Hay un reposar de Dios y un reposar del hombre. Dios y el hombre juntos reposan. Es un descanso, es un deleite, es una satisfacción que Dios y el hombre tienen que tener mutuamente. Ese es el sentido del día de reposo. Si miramos en Deuteronomio capítulo 5, un poco más adelante, vemos otro listado también de los mandamientos. En Deuteronomio capítulo 5, verso 12 al 15. Dice así: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El énfasis que tenemos aquí en Deuteronomio capítulo 5 es un énfasis distinto.
Es un enfoque distinto, el mismo mandamiento acerca de guardar el día de reposo, pero con otro enfoque, el enfoque de la redención. Tenemos entonces en Éxodo capítulo 20 el mandamiento del día de reposo enfocado en la creación. Dios creó todas las cosas. Por Él es que estamos nosotros, por Él es que nosotros existimos, porque Él creó todas las cosas. Por eso debemos reposar, y es un reposar juntamente con Él. Pero el carácter que nos está mostrando Deuteronomio capítulo 5 acerca del mismo mandamiento de guardar el reposo es relacionado con la redención. El Señor nos sacó de la esclavitud de Egipto, por eso nosotros debemos reposar en Él. En ambos textos miramos un enfoque muy especial de bendición de Dios hacia el hombre. El reposo realmente es una bendición de Dios para el ser humano, para el hombre. Es un descanso del hombre, es un descanso en Dios, un descanso, un reposar juntamente con Dios. El Señor hizo el día de reposo para el hombre, no hizo al hombre para el día de reposo. Este asunto de el día de reposo es un excelente ejemplo de la religiosidad. Hoy día todavía hay religiones que insisten en guardar el día de reposo, en no hacer ninguna obra. Es como esos fariseos que criticaron a Jesús porque los discípulos estaban recogiendo espigas y comiéndoselas el día de reposo. Ellos piensan que el hombre fue creado para guardar el día de reposo y no que el día de reposo fue creado por Dios para bendecir al hombre. El punto de la religión es unos mandamientos y el hombre creado para cumplir esos mandamientos. Pero el deseo de Dios no es ese. El deseo de Dios no es ese aspecto de religión o ese énfasis en religión. No, el asunto del Señor, el deseo del Señor es bendecir al hombre, que el hombre tenga una satisfacción, una plenitud en él. La única manera que el hombre puede encontrar ese descanso, esa plenitud es teniendo esa comunión con Dios. Es un reposar de Dios y del hombre juntamente. Dice aquí en Deuteronomio capítulo 5 acerca de la redención, mientras que en Éxodo 20 nos dice acerca de la creación. En ambos textos, el sentido que Dios tiene para el día de reposo es la bendición para el ser humano. Volvamos entonces a Lucas capítulo 6, por favor. Lucas capítulo 6, el versículo 5, entonces el Señor dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ese Hijo de Hombre es Dios mismo el que en Génesis capítulo 2 muestra que hizo todas las cosas y el séptimo día reposó. Ese Dios que dejó ese mandamiento en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Ese mismo Dios es Dios del día de reposo, es Dios del sábado. Él que lo hizo, Él lo puede modificar, Él puede hacer lo que quiera porque Él es el Señor, Él es el dueño de ese día. Él fue el que lo creó y Él muestra el propósito por el cual lo creó. Miremos por favor en los versículos siguientes, Lucas capítulo 6, versos 6 al 11. Lucas 6, versos 6 al 11 dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Y quiero decirles, con este episodio
con ese asunto, con ese alboroto causado por el Señor Jesús en estos días de reposo, los judíos, los religiosos de la época, decidieron hacerle daño a Jesús, decidieron matar al Señor. ¿Y por qué tan drástica esa decisión? Porque Él está faltando al día de reposo. Él está violando esa ley del día de reposo. El Señor está profanando ese día de reposo y ellos no lo pueden consentir porque están diciendo, bueno, esto es lo básico que tenemos en nuestra religión. Ese es el pacto que tenemos con Dios y Él está violando ese pacto. Nos vamos a quedar sin la bendición. Es el pensamiento religioso y prefirieron matar al Señor Jesús. Prefirieron ponerse de acuerdo de cómo iban a hacerle daño al Señor Jesús, cómo lo iban a matar, quitar ese estorbo que les había aparecido en su religión, en vez de considerar, mirar bien las escrituras y darse cuenta que desde el Antiguo Testamento se estaba proclamando la venida del Señor, lo rechazaron, se confabularon para hacerle daño, para matarlo y finalmente lo pusieron en la cruz del Calvario. Fue clavado allí en la cruz del Calvario. Ellos deseaban su muerte desde este momento. Aquí se presenta un definitivo rechazo a esta altura del ministerio del Señor. Se presenta un rechazo definitivo por parte de los judíos. El Señor en la primera parte, en el primer día de reposo, cuando los discípulos están recogiendo espigas, Él apela a la palabra, le dice, ¿ustedes ni siquiera han leído esto? En la segunda parte no les habla la palabra, no les cita la Biblia, pero les cita las acciones de ellos. Les hace una pregunta para que ellos sean confrontados. En el verso 9 dice, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Ellos tenían que contestar esas preguntas. Ellos mismos habían salvado un animalito que se les había de pronto herido en un día sábado, en un día de reposo. Pero ahora, con esa hipocresía que caracteriza la religión, están señalando al Señor Jesús y se enojaron, estaban pendientes de qué iba a hacer con ese hombre. Ese hombre estaba enfermo, ese hombre tenía su mano derecha seca, recogida, estaba atado por esa enfermedad. Y ellos, en vez de estar pendientes de cómo Jesús lo iba a sanar para glorificarlo y para alegrarse por la sanidad de este hombre, estaban pendientes de si el Señor lo sanaba era para tener un motivo de acusación y así lo hicieron. Es impresionante cómo la religiosidad puede cegar a las personas. El Señor Jesús dice enfáticamente que la tradición invalida la palabra y esa religiosidad lo que hace es invalidar la palabra en ellos. Ellos no pueden ver la realidad de las cosas porque aman más la religión, porque protegen la religión. Se sienten amenazados cuando Jesús los confronta, aún con la misma escritura. Por un lado, no conocen bien la escritura y por otro lado, son hipócritas porque ellos mismos hacían cosas el día de reposo. El Señor está confrontándolos acá con la religión y les dice, les deja claro que el Señor es Señor aún del día de reposo. Y aquí en el versículo número 10, el Señor muestra su poder. Le dice a este hombre, extiende tu mano. Y cuando el hombre extiende la mano, pues fue sanado inmediatamente. Es una palabra de poder, una palabra llena de vida que restauró, vivificó esa mano que se había dañado, que se había distorsionado, que se había muerto en este hombre. El Señor está mostrando el poder que tiene. En la primera parte, el Señor se está ocupando de la satisfacción de sus seguidores y en la segunda parte se está ocupando de la liberación de una persona. Esas dos cosas, la satisfacción y la liberación, son cosas propias del jubileo. Acá el Señor está mostrando la necesidad de ser libres de la religiosidad. ¿Cómo ser libres de la religiosidad? Mirando adecuadamente las escrituras. ¿Y las escrituras qué van a hacer? Nos van a mostrar al Señor Jesús. No nos van a mostrar una religión, no nos van a mostrar unos mitos, unos mandamientos que guardar. Nos muestran un Señor, un Salvador, un Rey con el cual debemos tener una relación personal. Esa es
la verdadera intención que el Señor tiene. Ese es el verdadero propósito de Dios, tener una relación con el hombre para bendecirlo, para ser uno con el hombre, para que el hombre tenga una vida plena, una vida plenamente feliz. El Señor quiere satisfacernos. El Señor no nos pone una religión, unas normas religiosas para que las cumplamos y que estemos con hambre, que estemos deprimidos, pero cumpliendo la religión. El Señor no quiere que tú estés atendiendo esta palabra con pereza, con ganas de irte a otro lugar, con ganas de simplemente que se termine rápido esta prédica para hacer lo que realmente deseas. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que tú disfrutes la prédica, que tú disfrutes de la palabra de Dios, que tú disfrutes de los tiempos de comunión, porque es la vida de Dios misma. Si tú tienes esa dificultad, no tienes que aparentar. Vas delante del Señor y le dices, Señor, yo no estoy disfrutando, yo no te estoy disfrutando, no estoy disfrutando la palabra, no estoy disfrutando la adoración, no estoy disfrutando la iglesia, no estoy disfrutando la comunión con mis hermanos. Ayúdame, Señor, porque el Señor no quiere una religión, el Señor lo que quiere es un disfrute, una satisfacción para tu vida. Él quiere que vivas bien, que seas libre para que puedas disfrutar. Ese es el deseo del Señor. Quiero que recordemos lo que hemos visto todo el capítulo 5 y estos primeros 11 versos del capítulo 6 de Lucas. Lo primero que el Señor hace con las personas es liberarlos de las ocupaciones. No quitarle las ocupaciones, sino quitarle la opresión que las ocupaciones ejercen sobre ellos. Cuando ellos son libres de las ocupaciones, entonces se dan cuenta que tienen un problema profundo que resolver, el problema del pecado. La primera bendición es la libertad que el Señor da de las ocupaciones para que luego puedan darse cuenta del problema del pecado. Y viene la segunda bendición. La segunda bendición del jubileo es hacernos libres del pecado. El Señor nos sana como sanó al leproso para hacernos libres del pecado. Luego ya el hombre libre del pecado quiere seguir al Señor y quiere hacer la voluntad del Señor, quiere participar en la obra, quiere servir, pero siente que no puede, se ve imposibilitado, se ve frustrado porque no es capaz de hacerlo, porque hay una parálisis. El Señor nos da esa tercera bendición del jubileo que es libertad de la parálisis. Cuando ya es libre de la parálisis, empieza a moverse en el propósito de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Hay un cambio de vida. Ahora ya le sirve al Señor, lo cual va a despertar murmuración y va a hacer que la persona sea menospreciada por los demás. Pero el Señor también viene a darnos libertad del menosprecio. Esa es la cuarta bendición del jubileo. Somos libres del menosprecio porque el Señor nos da un vestido digno y es el vino que nos satisface también internamente. Ese es el Señor que tenemos, como lo vivimos hace 8 días. Ese es nuestro médico, nuestro esposo, pero también es el vestido nuevo y es el vino. Él nos satisface por completo, así que somos libres del menosprecio. Seguimos sirviéndole al Señor y al pasar el tiempo podemos caer en la religiosidad, porque estás orando por la religión, por cumplir una norma. No hay satisfacción en la oración, pero lo haces por satisfacer una norma, por un requisito. Si no lo haces te sientes mal, pero haciéndolo no te sientes bien, no disfrutas cantándole una canción al Señor, no disfrutas pensando en el Señor, no disfrutas hablando, predicando la palabra. Si has caído en esto, en la falta de disfrute, no sigas así, no sigas como un religioso, porque el Señor no quiere una religión, el Señor no quiere que estés guardando un día de reposo, el Señor quiere que reposes en Él, el Señor quiere ser tu disfrute, quiere ser nuestro disfrute. El Señor nos hace libres de la religiosidad. Y yo quiero que en esta noche tú puedas presentarte delante del Señor, que Él te examine. Y si Él te ha mostrado ya en esta prédica que has caído en una religiosidad, pide al Señor que te haga libre. Tú no estás para cumplir normas religiosas. Tú no estás para cumplir mandamientos. Tú estás para disfrutar una plenitud y una libertad en Cristo Jesús. Esas son las 5 bendiciones del jubileo. Libres de las ocupaciones, libres del pecado, libres de la parálisis, libres del menosprecio y libres de la religiosidad.
Eso es lo que el Señor quiere para nosotros y ya lo ha conquistado. Están delante de nosotros. Dependamos completamente del Señor para que podamos disfrutar esas bendiciones. No solamente tú, no solamente yo, sino tu familia, mi familia, todas las personas. Y eso es lo que debemos proclamar. No debemos proclamar religión, debemos proclamar el año agradable del Señor. Debemos proclamar que el Señor ha decidido bendecir a las personas, que lo único que tenemos que hacer es creer y depender de Él. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por este tiempo. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por estos capítulos 5 y 6 de Lucas, por las 5 bendiciones del jubileo. Gracias por darnos esa libertad también de la religiosidad, Señor. Sabemos que tú no deseas una religión, tú no deseas que seamos religiosos, tú deseas que seamos tus hijos, tú deseas que seamos llenos de ti, que seamos uno contigo, que podamos disfrutar cada día contigo. Queremos, Señor, que tú seas nuestra satisfacción, nuestro disfrute. Ayúdenos, Señor, a mirar la palabra tal como está. Ayúdenos a disfrutar de todo lo que tú has dejado para nosotros. Señor, nosotros recibimos de ti, recibimos todo lo que tú nos has dado, lo apreciamos, lo valoramos, lo creemos, lo recibimos y lo disfrutamos, Señor. Queremos también que todos nuestros conocidos, nuestra familia, nuestros compañeros, disfruten la libertad, disfruten esas 5 bendiciones del jubileo. Muchos que conocemos son muy religiosos, pero no tienen una vida de disfrute. Ayúdenos, Señor, a mostrarles con nuestro ejemplo, porque si somos religiosos, ¿cómo le vamos a decir a ellos que no sean religiosos? Si ellos no ven que disfrutamos, ¿cómo le vamos a decir que realmente hay un disfrute contigo? Ayúdenos, Señor, a vivirte, a experimentarte, a disfrutarte, para que ese estilo de vida sea suficiente testimonio que ellos puedan ver con claridad. Señor, te alabamos, te bendecimos, te amamos con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias por lo que nos impartiste, por esa palabra que has impartido, Señor, en este mes de septiembre. Gracias por las 5 bendiciones del jubileo. Gracias, Señor, porque están disponibles para todos nosotros. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles.